Que la gracia del Señor nos acompañe a todos nosotros. En este día vamos a analizar una porción de las Sagradas Escrituras. Esta se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, y lleva por título Almas nobles buscan las Escrituras. Hechos capítulo 17, versículo 11, en el libro de los Hechos, la Escritura dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11 nos habla de estos bereanos, los nobles de Berea. Eran estos bereanos, se dice en las Escrituras que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y nos señala la razón por qué se le da esta forma de ser noble. Ellos tenían la forma, el carácter de ellos era un carácter noble, un carácter honesto, honorable, de una mente abierta, clara, respetuoso de Dios y por la justicia y por la verdad de Dios. Esto forma un maravilloso carácter de estos bereanos, y por razón les habla que estos eran hombres y personas nobles. Creo que todos los hombres necesitan un carácter noble, un carácter así como la Escritura está señalando a estos hombres. Porque un hombre noble busca la verdad. Y una persona noble reconoce que tiene esa nobleza en reconocer que hay una fuente de la verdad. También vemos que estos hombres, estas personas nobles que se manifiestan en las Escrituras, eran nobles en probar a los maestros, en probar a aquellos que hablaban y enseñaban las cosas de Dios. Y también fueron nobles en abrazar y obedecer la verdad. Yo creo que estos 4 puntos nombra lo que es el título de este sermón: almas nobles buscan las Escrituras, referencia a estos bereanos que del capítulo del libro 17 de los Hechos, versículo 11. Así que, número 1, vamos a hablar de que los hombres nobles están en busca de la verdad. Y uno puede tomar 2 caminos en esto de la verdad: o uno busca la verdad, o bien huye de la verdad. No hay otra forma: o uno busca o no, evita la verdad. Cuando uno busca la verdad, bueno, busca la evidencia, examina, investiga cuidadosamente. Entonces, eso es lo que caracteriza a un hombre que va en busca de. El que toma la otra dirección de evitar la verdad, resiste la verdad, ataca a los mensajeros de Dios, que es algo que vamos a ver en este relato que hace Lucas en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Resiste, evita la verdad. Y los judíos que de Tesalónica lo que hicieron, porque se nombran que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los judíos de Tesalónica lo que hicieron fueron evitar la verdad, huir de la verdad, no aceptar la verdad. Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículos 5 al 9, la Escritura dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Los judíos de Tesalónica eso es lo que hicieron. Rechazaron la verdad, resistieron la verdad, atacaron a los mensajeros del Señor. Dieron falsos testimonios de los mensajeros del Señor. Los tomaron detenidos, alborotando la ciudad. Eso hicieron los judíos de ahí de Tesalónica. Pero los corazones nobles buscan la verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, nos ha señalado una gran verdad de los hombres y mujeres nobles que buscan la verdad. Versículos 7 y 8 del capítulo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, y el que busca halla. Aquellos que buscan van a encontrar, van a hallar. Así que esa es la razón por qué la gente noble de un carácter noble va en busca de la verdad. También son nobles en reconocer que la verdad tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente que estos bereanos entendían de la palabra del Señor? De que la fuente de la verdad no está en los hombres, sino que está en Dios. A veces debemos leer Mateo capítulo 16 en el versículo 17, porque necesitamos siempre tener esto frente a nosotros. El capítulo 17 dice que Jesús le dice, capítulo 16 de Mateo, versículo 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos la fuente que ha tenido Simón para poder llegar a comprender y entender que Jesús es el Hijo de Dios. Saber que hay una fuente de la verdad, pero esa fuente está en Dios, es Dios que se lo reveló. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Toda revelación, todo conocimiento para conocer la verdad de Dios viene de Dios. Uno debe conocer esta diferencia. El libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y 2, las Escrituras nos está enseñando de que Dios es el que nos ha transmitido la verdad. El libro de los Hebreos así lo señala, un texto muy conocido en las Sagradas Escrituras. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, este es el personaje importante, Dios, habiendo hablado muchas veces, Él es el que ha hablado, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado, Dios nos ha hablado, y dice por qué nos ha hablado, por el Hijo, Jesús, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habla de una sola forma. Dios nos habla a través de las Escrituras. La palabra de Dios, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Dios ha hablado, sí. Dios nos ha hablado a través de la Biblia. Dios nos ha hablado a través de su Hijo.
100% uno puede encontrar la verdad de Dios en su palabra. Segunda de Timoteo, otro texto importante siempre para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, donde el apóstol Pablo está señalando, dice, toda escritura, toda la verdad, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura tiene toda verdad. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura contiene toda la verdad. Número 3, ellos fueron nobles en probar a los maestros, que en este caso Pablo, que estaba allí anunciando la palabra de Dios en Hechos 17, y Silas estaban allí, de acuerdo al versículo 17:10. Enviaron, dice, los hermanos de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Fueron ellos, pero ellos probaron si Pablo y Silas estaban transmitiendo la verdad de la verdadera fuente que era de Dios. Ellos probaron todas las cosas, separando la verdad de lo que no es, de lo que es falso. ¿No es eso acaso lo que el apóstol Pablo, cuando escribe Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en los versículos 21 y 22 nos enseña? Dice, examinaos todo, retener lo bueno. Dice el versículo 21, absteneos de toda especie de mal, pero examinarlo todo. ¿De qué tenían que examinar? Bueno, los contextos hablan de lo que el Espíritu de Dios estaba revelando, para ver si eso era la verdad de Dios. Dios reveló su palabra, como sabemos nosotros, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales les reveló su palabra para que nosotros pudiéramos edificarnos el día de hoy. Pero hay una parte que debían ellos hacer, examinarlo todo, de ver si estaba realmente, hacer la diferencia, separar la verdad de lo que es falso. Primera de Juan, capítulo 4, el hermano Juan aconseja y advierte a los hermanos del primer siglo al decirle lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu. Está con minúscula, eso refiere a una persona. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Había que probar si ellos hablaban la palabra de Dios, porque eso es lo que hicieron estas personas nobles del libro de los Hechos. Dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, recibieron lo que Pablo y Silas les hablaban en referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿dónde buscaron la fuente de lo que Pablo y Silas hablaban? Las Escrituras, escudriñando cada día ellos las Escrituras. Las Escrituras separaron todas las cosas y vieron, bueno, lo que está usted diciendo está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Eso es algo extraordinario. Por eso es que esto se le habla que son nobles. Los hombres nobles buscan la verdad y examinan y llegan a conocer la verdad. Esto es lo que les lleva en este cuarto punto a estas personas nobles. Dice, para ver si estas cosas eran así, y del versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aceptaron, vieron y se dieron cuenta que la palabra de Dios era exactamente como lo estaba transmitiendo el apóstol Pablo y el hermano Silas. Y llegaron a creer a través de lo que es la palabra de Dios. Siempre encontramos estas cosas importantes dentro de las Escrituras. Ellos
en esta congregación habían también no solamente judíos, sino también griegos, judíos y griegos. Allí en esa sinagoga creyeron en la palabra del Señor. Estos bereanos y algunos de ellos, como uno ve en las escrituras, llegaron a oír y aceptar el camino de Dios. Digo esto porque cuando uno ve la manera como el Espíritu de Dios actúa el día de hoy, no es a través de algo aparte de lo que las Sagradas Escrituras señalan. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, uno ve como Felipe, el Espíritu de Dios habló a Felipe, pero no habló al eunuco. El eunuco debió oír lo que Felipe predicó, y a través de la Escritura, porque eso dice la palabra de Dios, capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él venía leyendo, volvía sentado, el verso 21, leyendo el profeta Isaías. Y la Escritura dice en el versículo, él leía un pasaje que se lee en el capítulo 32, el versículo 32, perdón, del libro de los Hechos. Y dice el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es a través de la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que una persona puede llegar a la salvación de su vida. No hay otro medio. El Espíritu Santo no se manifiesta aparte de la palabra de Dios. Este es uno de los claros ejemplos de cómo Dios obra en el corazón de las personas. Es a través de la palabra de Dios. Los hombres nobles buscan la palabra de Dios. Todos necesitamos este carácter de buscar la verdad, de reconocer que hay una sola fuente, la palabra de Dios, que debemos probar a todo aquel que habla de Dios y comprender que Cristo salva a la gente noble que tiene un corazón de esta forma el día de hoy. La sangre de Cristo limpia a los creyentes, aquellos que aceptan lo que Dios, las condiciones de Dios para ser salvos. El que oye, el que cree, el que se arrepiente, el que confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y se bautiza para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin, logrará la vida eterna.